para la materia de bases moleculares y genética. Tema: cáncer de mama. Grupo segundo D. Integrantes: Botello López Carla Sofía, Flores Mesa Jimena Alessandra, Martínez Córdoba Javier Yair, Sánchez Bernal María Guadalupe, de Aquino Aburto Diana Jessica, Munguía Martínez María Guadalupe, Miranda Moctezuma Miriam, Ramos Jiménez Nadia Viridiana, Corona Romero Brittany Alexei, Vergara Nazario Regina Yolotzi. Introducción. Recordemos que las células se reproducen mediante una secuencia donde duplican su contenido para posteriormente dividirse en dos células. Este proceso o ciclo se le conoce como ciclo celular. El ciclo celular tiene la finalidad primordial de duplicar exactamente el ADN cromosómico y distribuirlo de forma precisa en las células hijas. Está compuesta por distintas fases. Recordemos que para comenzar tenemos la interfase, que esta interfase comprende de 3 periodos, la fase S. En esta fase tenemos que recordar que la célula replica su ADN nuclear. Habrá crecimiento y en las siguientes fases continuará creciendo. Para continuar tenemos fase G1, gap, intervalo. Esta fase o etapa es el intermediario entre la fase final de la fase M y el comienzo de la fase S. Y tenemos la fase G2. En esta fase la encontramos entre el periodo final de la fase S y el comienzo de la fase M. La fase G1 y la fase G2 son de suma importancia, ya que en estas fases se determina si se ocupa de más tiempo para que la célula pueda crecer y duplicar los orgánulos citoplasmáticos. ¿Qué pasa si no contamos con esta fase G1 y G2? Lo que vendría a ocurrir es que no se podría duplicar de forma correcta ni crecer. Esto nos da como una consecuencia que el tamaño disminuiría con cada división. Ahora, ¿qué podemos encontrar en la interfase? Recordemos que tenemos la fase S, donde recordemos que en esta fase se replica el ADN y estas dos copias de cada cromosoma permanecen estrechamente unidas. Esto que nos está queriendo dar a entender son signos visibles de que la célula está a punto de entrar en la fase M. Y para continuar tenemos la fase M. ¿Qué ocurre en esta fase? Tenemos una condensación progresiva de cromosomas. ¿Qué nos quiere decir esto? La condensación evita la probabilidad de que los cromosomas se entrelacen, lo que facilita su segregación en las dos células hijas durante la mitosis. Bueno, entonces, para que este proceso, que es un proceso complejo, ocurra de forma idónea, ¿qué necesitamos? Bueno, para que ocurra esto, el DNA participa una compleja red de proteínas reguladoras. Estas proteínas reguladoras se le conoce como sistema del control del ciclo celular para que ocurra esto de forma favorable. Entonces, tenemos en la fase G1, ¿qué ocurre en la fase G1 respecto al sistema de control del ciclo celular? Bueno, en se permite que la célula corrobore que el medio es favorable para su proliferación antes de dedicarse a la fase S. Supongamos que en esta fase se dan cuenta de que pues, no es favorable que ocurra la proliferación, ya que está escasa de nutrientes. Bueno, entonces si esto no es favorable, puede retardar el proceso a la fase G e incluso esto puede, la célula puede estar en una especie de reposo especializado denominada G0. Y recordemos que en la fase G0 hay algunas células que están ahí
como son las células nerviosas y las células del músculo esquelético. Pero estas células son especializadas y durante toda su vida del organismo permanecen en esa fase. También tenemos la fase G2. ¿Qué ocurre en la fase G2? Bueno, en la fase G2 el punto de control que hay es garantizar que la célula no ingrese a la fase de mitosis hasta que el DNA, si es que está dañado, se repare. Y también hay una verificación de que se haya completado la replicación de forma correcta del ADN. Como mencionaba en la diapositiva de anterior, tenemos a los puntos de control. Estos puntos de control son de suma importancia, ya que desempeñan un papel fundamental en la regulación del número de células de los tejidos del organismo. Si este sistema no funcionara de forma correcta, ¿qué es lo que ocurriría? Bueno, lo que ocurriría es que, permite que la división celular sea excesiva. Y esta división celular excesiva puede ocasionar un cáncer. Entonces, esta es una pequeña introducción, pero en las siguientes diapositivas hablaremos más a fondo sobre este proceso, en específico el cáncer de mama. Cómo es que algo que todo el tiempo está haciendo nuestro cuerpo, que es una división celular o el ciclo celular, que ocurre ya sea desde que nos caemos y tenemos que regenerar células o incluso las de la piel, pueden ocurrir esta clase de procesos que si no son de forma adecuada y no son regulados por esos sistemas que tiene nuestro cuerpo, pueden ocasionar el cáncer. Principales factores causales de cáncer. Tenemos que estos factores pueden ocasionar o originar este proceso o tienen una relación, como el estilo de vida, ya sea la dieta que consumes, si consumes tabaco o alcohol, agentes biológicos como virus y bacterias y los factores exclusivamente genéticos. Pero cabe recalcar que estos factores genéticos son una minoría. Para comprender mejor el tema, tenemos una gráfica de pasteles, son unos diagramas. Y fue una investigación. Es la causa de mortalidad por cáncer de la población de Estados Unidos. ¿Y qué encontramos? Bueno, un grupo de investigadores de un prestigioso centro hospitalario de tratamiento de cáncer de Estados Unidos, el Anderson Cancer Center Houston. Estos decidieron hacer un análisis donde analizaron las principales causas de mortalidad por cáncer de la población en Estados Unidos. ¿Y cuáles fueron las conclusiones que sacaron de esto? Bueno, como estaba mencionando, ellos llegaron a la conclusión de que los factores, como pueden ser genéticos, son una minoría, del 5 al 10%, y ambientales del 90 al 95%. Y bueno, por ejemplo, en la dieta encontraron que de un 30 y 35%, de tabaco su consumo de 25 a 30%, infecciones de 15 a 20%, obesidad de 10 a 20%, alcohol de 5 a 6% y otros. ¿Qué podemos encontrar en otros? Pues podemos encontrar estar expuesto a radiación, la exposición solar y los contaminantes químicos ambientales. En sustancias químicas carcinógenas, la mayoría de estas sustancias son mutágenos. ¿Qué quiere decir esto? Que alteran la estructura del ADN. Algunos carcinógenos son electrófilos. ¿Qué nos quiere decir? Que son muy reactivos y estos atacan los grupos de ADN con electrones abundantes como el ARN y las proteínas. Y en la radiación, ¿qué ocurre? La radiación, ya sea por UV, rayos X, son carcinógenas. Este daño puede ocurrir al ADN
puede consistir en la ruptura de una o de las dos cadenas y ocasiona la pérdida de las bases púricas o pirimidínicas. La exposición de la radiación produce también la formación de ROS. La ROS puede ser causales de la mayoría de los efectos carcinógenos de la radiación. Pues el cáncer. Pues el cáncer es el crecimiento anormal de las células, basados a los miles de cambios en la expresión genética. Recordemos que las expresiones genéticas mediante las leyes de Mendel, veíamos que antes necesitamos una replicación del ADN, donde se daba por tres fases: iniciación, elongación y terminación. En donde la iniciación encontrábamos toda esta replicación, encontrábamos enzimas muy importantes como la helicasa, la topoisomerasa, la polimerasa de RNA. En la elongación, veíamos que antes de poder entrar a esta elongación teníamos que traer los primers, que estos indicaban el camino para seguir este proceso. En la elongación podíamos ver que había una cadena líder y la que se sintetizaba, y era semidescontinuada, porque en esta parte recordemos que ellos hacían estos fragmentos para poder entrar a lo que viene siendo la terminación, donde quitaba estos fragmentos puestos en la elongación para sintetizarlos en ADN, y aquí entraba la polimerasa 1, donde degrada a los cebederos. De igual manera íbamos a encontrar a la transcripción, traducción y terminación de aquellos, llevando a una desregularización entre proliferación y muerte celular. Recordemos que la proliferación es el aumento de células, como se puede ver ya en el crecimiento sin control, que se va dando o se va evolucionando hasta invadir otros tejidos. Evolucionan, lo podemos ver en la imagen: primera mutuación, segunda mutuación, etc. Vemos que viene un proceso que es la metástasis. Esta metástasis es que estas células ya sin control o cancerígenas viajan a través de la sangre o sistema linfático para poderse llegar a otro órgano, a otro tejido, y poder sintetizar ahí este tumor, estos cánceres benignos. Entonces, causando una morbilidad significativa hasta llegar hasta la muerte. También nos mencionábamos aquí algo muy importante, un libro de Siddhartha Mukherjee, entre este libro, perdón, de Siddhartha Mukherjee, nos enseñaba, en el cual ganó el primer lugar en oncólogo, donde nos mencionaba que esta mutuación o este crecimiento puede ser bastante doloroso, puedes de hecho llegar a una morbilidad significativa. Pasamos a su definición. Pues en una definición, como les había comentado, en el libro de Siddhartha Mukherjee, esta escritora que ganó el primer premio al Pulitzer, nos mencionaba algo muy importante, que es el emperador de todos los males, puesto que a través de esta definición iba a haber varias consecuencias que iban a traerlos. De igual manera, no solo es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades ocasionadas por mutaciones en el contenido o en la expresión genética, lo que les estaba comentando anteriormente. Y dentro de sus características vamos a tener que las células inmortales, puesto que estas células inmortales no se van a poder deshacer,
podríamos decir. Su división es rápida, su aceleración es más rápida, su reproducción, perdón. Muere resistente al daño. Aquí es donde mencionamos que a veces ya hasta las quimios ya no nos ayudan porque se hacen inmunes. Entonces ya no pasa nada y se hace esta resistencia e inmunidad. Y son altamente invasivas. Lo que les decía que pasa con la metástasis. Viajan ya sea por el sangre o por el sistema linfático a otros órganos. Y dentro de estos órganos viene esta adquisición nueva en donde se agregan estas células cancerígenas y hacen otro tumor, siendo del primero. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se da este ciclo celular. Mencionábamos que había fases. Entonces, la fase G1, que es una desorganización. La C2, nucleación de nuevos centriolos, replicación del DNA. En el G2, enlogación de los procentriolos y duplicación y separación de los centrosomas. En la mitosis, formación del uso mitótico, perdón. Este uso mitótico habíamos mencionado que era el que nos ayudaba a poder trazar una línea y poder unir los cromosomas en modo lineal para que quedaran dos divisiones, en los cuales estos iban a dar citocínesis, que son dos replicaciones más. Veíamos en esta imagen, principalmente en la M, vemos cómo están los cromosomas, los microtúbulos y centrosomas. El núcleo de cada fase, encontramos los centriolos madres, los centriolos hijos y sus procentriolos. Y encontramos el material pericentrional. ¿Qué es el cáncer de mama? Como mencionábamos en las diapositivas anteriores, esto ocurre por el ciclo celular y cómo se multiplican las células. Bueno, recordemos eso en mente. Es una enfermedad en la cual las células de mama se multiplican sin control. Como habíamos mencionado, posiblemente los puntos de control no están funcionando de forma adecuada, por lo cual hay una multiplicación que no está controlada. Existen distintos tipos de cáncer de mama. ¿Esto de qué va a depender? Depende de qué células de mama se vuelvan cancerosas. Y de ahí pues ya va a haber la subclasificación de los distintos tipos. Características principales del cáncer. Bueno, para comenzar, tienen esta capacidad de mantener un crecimiento y proliferación celular crónicas. Evadir la acción de múltiples genes supresores que limitan y regulan el crecimiento celular. Como habíamos mencionado en diapositivas anterior sobre los puntos de control, que estos regulaban los procesos y también tenía que ver con que no hubiera un excedente de duplicación celular, por decirlo de cierta forma. También es la capacidad de resistir la apoptosis, lo cual permite que la célula tumoral se replique. ¿Y qué es la apoptosis? Bueno, es el proceso de muerte celular programado. Entonces, pues también si pueden evadir eso, pues también pueden durar un poquito más de tiempo. Encontramos también la capacidad de angiogénesis, que es esta capacidad de generar vasos sanguíneos, y estos vasos, ¿qué es lo que hacen? Permiten que el tejido tumoral se pueda alimentar y crecer. También tienen la capacidad de activar mecanismos, y estos mecanismos lo que hacen es que permiten la invasión de otros tejidos, que se menciona más en el siguiente punto, que es la capacidad de formar metástasis, que es cuando el cáncer se anida en otro tejido al original.
También tenemos habilidad de reprogramar el metabolismo energético celular y habilidad para evadir los mecanismos del sistema inmunológico. Visto ya las definiciones y lo demás anteriormente, vamos a entrar a lo que es la división celular. Esta división celular normal, vamos a encontrar a las citocinas y factores de crecimiento, donde mencionamos que las citocinas son proteínas que controlan los crecimientos y actividad dentro de la sangre o en el sistema linfático para poder entrar en contacto y no dañar a las células. Y los factores de crecimiento son proteínas que comunican intercelulares dentro de la sangre para reparar las lesiones. Entonces vemos en esta imagen que encontramos a una célula progenitora que se va a dividir en dos, y a la vez esta división se va a volver a dividir, se vuelve a replicar posteriormente. Ya una vez replicada, va a ser lo que viene siendo esta replicación que encargará de reemplazar a la célula dañada. Entonces, llega a la segunda replicación, y en esta segunda replicación hace que estas células replicadas sanamente, podríamos decirle, quiten estas células dañadas y se coloquen ellas. Entonces, dentro de ellas vemos que en esta segunda replicación vamos a encontrar el daño celular sin reparación. Este daño celular es que cuando se replica la célula progenitora, va a ocasionar una desigualdad, una desregularización, en donde vamos a encontrar que ya no trae lo mismo que la progenitora. Entonces hace un desequilibrio, pero en este caso vamos a encontrar algo muy importante, que es el apoptosis. El apoptosis, pues recordemos que es ese proceso de muerte celular programada genéticamente, en donde vemos que una célula está dañada o no tiene, una célula dañada automáticamente, genéticamente, se muere. No hay otra función. La mayoría de las células, pues tenemos en cuenta que fabrican proteínas, que causan su propia destrucción. Estas proteínas, son familias de enzimas llamadas caspasas. Estas degradan proteínas de la lámina nuclear y del citoesqueleto y provocan la muerte celular, esta apoptosis. Vemos que en el mecanismo de replicación celular va a suceder lo que viene la activación de la mitosis. Podemos ver en la imagen la replicación mediante la mitosis, que es del ADN, que es una célula progenitora, se va a dividir, viene el proceso de mitosis, ya se dividen en dos células hijas, las cuales se van a copiar idénticas, la misma información y la mismo contenido. Aquí algo muy importante es que esta copia genética o esta copia mediante la mitosis la va a llevar una proteína. Esta proteína es la que va a estar copiando todo exactamente. Un ejemplo que podemos poner aquí es cuando tenemos evaluaciones con docentes y aplica examen. Entonces, sabemos que para copiar, pues hay que pasar todo tal y como está de nuestro compañero para poder así obtener la misma calificación. Esto mismo pasa igual en la replicación. Los mismos genes, los mismos contenido lo va a tener las células hijas de una célula progenitora o una célula madre. Vemos que en el mecanismo de replicación celular va a suceder lo que viene la activación de la mitosis. Podemos ver en la imagen la replicación mediante la mitosis, que es del ADN, que es una célula progenitora,
Se va a dividir, viene el proceso de mitosis, ya se dividen en dos células hijas, las cuales se van a copiar idénticas, la misma información y la misma, mismo contenido. Aquí algo muy importante es que esta copia genética o esta copia mediante la mitosis la va a llevar una proteína. Esta proteína es la que va a estar copiando todo exactamente. Un ejemplo que podemos poner aquí es cuando tenemos evaluaciones con docentes y aplica examen. Entonces, sabemos que para copiar, pues hay que pasar todo tal y como está de nuestro compañero para poder así obtener la misma calificación. Esto mismo pasa igual en la replicación. Los mismos genes, los mismo contenido lo va a tener las células hijas de una célula progenitora o una célula madre. En esta diapositiva nos podemos fijar que las células normalmente se pueden convertir en células cancerógenas. Primero tenemos, y podemos observar en la imagen, a la célula normal. Entonces viene este proceso de mutaciones agregadas para sobrevivir, las cuales ya va a pasar a una hiperplasia. Esta hiperplasia es el aumento más rápido de lo normal de las células. Aquí dando este procedimiento, pues se puede ver que ya se puede seguir manteniendo un poquito bien entre sí. De ahí pasa a una que es diplasia. Aquí esta acumulación ya de células hacen ya una estructura más rara que la de que la hiperplasia, y en esta diplasia es que ya no funcionan. Por ejemplo, si nos basamos al cáncer de mama, esta displasia, su funcionamiento de producir la leche ya no la haría. Si nos vamos con el cáncer de estómago, llegando a la diplasia ya no puede producir ácido clorhídrico. O sea, deja de funcionar y da continuidad a otra que es carcinosoma. Esta ya es la enfermedad avanzada o también llamada estancia cero del cáncer. Esta carcinoma es contamina todo, lo podemos ver en la imagen que está contaminado todo mediante una Helicobacter pylori, que es una proteína. Esta cambia la célula, una vez que ya sufrió estos cambios, podemos ver que cambia la célula, sus genes, y esto lo hace para sobrevivir. Y hace que una vez que ya está muy contaminada, podríamos decirlo así, ya no se muere y no se divide, sino al contrario, se queda así, ya esa célula, y es en donde nosotros podemos ver que se forman estos tumores. Veíamos que tanto igual en mitosis, la fisión binaria como igualmente la mitosis dan lugar a las células genéticamente idénticas a las células progenitoras. Entonces, una vez que ya sufrieron estos daños de normal a hiperplasia, diplasia, a carcinoma, da ya lo que viene siendo esa enfermedad en cáncer, en donde ya no sirve, solamente sirve para dar este proceso de daño a nuestro organismo. Entonces, ya las células, una vez que ya están carcinoma, o sea, ya llegaron al punto del cáncer, hay un punto en donde ya está muy mutuado y ya y no puede seguir ahí. Entonces, como no puede seguir ahí, se busca otro tejido para seguir viviendo, a causa de que como el lugar donde estaba ya no alcanzan los nutrientes y estas células lo que hacen es acumularlo, entonces va a molestar a otras células vecinas. Entonces, un ejemplo podemos poner es que cuando tenemos a una persona a un ex, así lo ponemos más sencillo. Un ex está contigo, pues ya se dejaron,
pero pues ese sigue buscando la forma en cómo poderte volver a lastimar o jugar contigo. Entonces se va con otra persona para que tú sufras. Así lo mismo pasa con este procedimiento. Entonces llega a un punto en donde ya ocupó todos los nutrientes de esa persona y se va a otro lugar para volver a robar esos nutrientes que se ocupan para ella acumularlos y estar viva. Entonces viene este proceso importante dentro de nuestro cuerpo que es el sistema linfático. Este sistema inmune llega a eliminar. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, el sistema inmune llega a atacar a esta célula cancerígena. Entonces, esta célula cancerígena, como ya está atacada, lo que va a hacer es que se va a dar una mitosis rápida para escapar de este ataque. Entonces, lo que pasa es que se va a replicar más rápido de lo normal porque ya el sistema inmunológico lo está atacando, se replica más para que no pierda la batalla y no el sistema inmune lo elimine. Entonces, esto se duplica para poder sobrevivir. Ahora, una vez que ya estas células cancerígenas ya está por demás pudieron con el sistema inmunológico, ya no se muere ni se divide. Entonces aquí pasa que se va a todo el cuerpo, porque ya puede contra el sistema inmunológico, entonces ya se va a todo el cuerpo. Es por eso que a veces doctores nos dicen, es que el cáncer caminó, estaba en el estómago, ahora ya está en la próstata. Entonces eso es lo que ocurre, porque el sistema inmune ya no pudo con él, entonces va en busca de más nutrientes y ocasiona esta acumulación, pero ya en todo nuestro cuerpo. Partes principales de las mamas. Las mamas constan de 3 partes principales: lobulillos, conductos y tejido conectivo. Los lobulillos son las glándulas que producen leche. Los conductos son tubos que transportan la leche al pezón. El tejido conectivo, formado por tejido fibroso y adiposo, rodea y sostiene todas las partes de las mamas. Lobulillos. Cada lóbulo tiene sacos huecos, diminutos, alvéolos. Los lóbulos están unidos por una red de delgados tubos o conductos. Cuando estás amamantando, los conductos transportan la leche desde el alvéolo hacia el área de la piel oscurecida en el centro de la mama, areola. Es una glándula tubuloalveolar compuesta, tapizada por células mioepiteliales, contráctiles y células epiteliales luminales, ubicada anterior a la musculatura pectoral. Bueno, en la imagen se puede ver que hay células luminales que son de color azul, las células mioepiteliales que son de color negro, el estroma intralobular color verde y el estroma interlobular color rojo. Se puede ver cuando hay una mama, bueno, se está dividiendo en 3 partes, que es una mama normal con cáncer benigno y cáncer maligno. Bueno, ahí se puede ver cómo es que se ve una mama normal, no hay mucho que decir ahí. En el cáncer benigno se puede ver que hay células mioepiteliales que son de color negro, se ven puntitos y que se encuentran en el alvéolo junto con las células luminales que son las de color azul y un estroma interlobular que es la partecita de abajo que es como una burbujita. Y maligno está igual un estroma, pero se puede notar que son como
que ahí como que se cuartea. Y también hay células luminales, que son las que están en todo el alvéolo, que bueno, pues se puede distinguir que hay muchísimos, y de hecho hay como se ve un poquito ahí donde el alvéolo, eh, digamos como que explota, como que se ve ahí como que se rompió, digamos, de tan lleno que está. Mecanismos de la replicación de las células. Cuando se produce el daño, la célula se replica automáticamente saliendo del núcleo, donde están los cromosomas, en donde está el ADN y dos genes, el primer proto-oncogen y genes supresores de tumores. Inhiben en el desarrollo del cáncer, BCRA1 o BRCA2. Estos son genes que producen proteínas que reparan daños en el ácido desoxirribonucleico, ADN. Como dato extra, cada persona hereda 2 copias de cada uno de estos genes, una de la madre y una del padre. En cáncer, los controles que regulan la multiplicación celular no funcionan adecuadamente, provocando la división celular en forma descontrolada e ilimitada. Las células cancerosas pueden crear su propio factor de crecimiento, tener vías de factor de crecimiento que estén atascadas en posición de encendido o en el contexto del cuerpo. Incluso engañar a las células vecinas que produzcan factores de crecimiento que las mantengan. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer? El primer síntoma del cáncer es la retracción del pezón. También hay secreción del pezón, un bulto raro en la axila o en los costados de nuestras mamas. También hay hinchazón en la parte de la mama. Tenemos hinchazón en toda la mama, hoyuelos en la piel, dolor de la mama o del pezón. Y también tenemos irritación en la piel. Como datos extra, tenemos datos y cifras del cáncer de mama. En 2020, 6.805.000 personas fallecieron por cáncer de mama en todo el mundo. Aproximadamente la mitad de todos los casos de cáncer de mama afectan a las mujeres que no tienen factores de riesgos específicos aparte del sexo y la edad. El cáncer de mama se da en todos los países del mundo y aproximadamente entre el 0.5% y el 1% de los casos de cáncer de mama afectan a los varones. El tratamiento que se tenga del cáncer se basa en las características del paciente, el tipo de cáncer que tienen y la propagación. El tratamiento consiste en una combinación de cirugía, radioterapia y también de medicación. El cáncer de mama es una enfermedad en la célula de la mama con alteraciones que se multiplican sin control y forman tumores que, de no tratarse, pueden propagarse por todo el cuerpo e incluso causar la muerte. Como mencionaba anteriormente, hay factores de riesgo principales en el cáncer. Aquí tenemos que un factor de riesgo es ser mujer, aunque también el cáncer se puede dar en hombres. Tiene que tener una edad, pues puede ser avanzada. También que haya antecedentes personales de la enfermedad, de enfermedades mamarias y antecedentes familiares también de las mismas. También tenemos que hay genes hereditarios que aumentan el riesgo a padecer cáncer de mama. También un factor de riesgo es la exposición a la radiación, la obesidad, comenzar a menstruar a una edad temprana, comenzar la menopausia a una edad avanzada también,
también las mujeres que nunca han tenido un hijo o han estado embarazadas, y también terapia con hormonas, posmenopausia, y otro factor pues es beber el alcohol. Hay una magnitud muy grande del problema, y es que en el año 2020 en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama de 2.3 millones de mujeres, de las cuales 685.000 fallecieron por esta enfermedad. A finales de este mismo año, 7.8 millones de mujeres a las que en los 5 años anteriores se les había diagnosticado cáncer de mama seguían con vida, lo que convierte a este cáncer en el de mayor prevalencia en el mundo. El cáncer de mama afecta a mujeres de cualquier edad a partir de la pubertad, en todos los países del mundo, pero las tasas son mayores entre las mujeres adultas. La mortalidad por el cáncer de mama mostró pocos cambios entre 1930 a 1970. En este tiempo, el tratamiento solo consistía en una intervención quirúrgica. Las tasas de supervivencia comenzaron a mejorar a partir de 1990, cuando los países pusieron en marcha programas de detención precoz del cáncer de mama asociados a programas de tratamientos integrales, en los cuales incluían tratamientos farmacológicos eficaces. Como conclusión, tenemos que el cáncer de mama es una enfermedad genética con elevada mortalidad. Sus factores pueden ser variados. Tiene relación con las células y la importancia que los mecanismos funcionen de forma idónea. Se necesita de su estudio en el ámbito de bases moleculares y genética para establecer mejores métodos de prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.